Heredero Green capítulo 20. Conoce al enemigo por Yair 72. La flota había llegado a Beacon. Por fin. Había sido un largo vuelo de Atlas a Vale. Incluso con los motores de última generación de los que cada barco se jactaba, el viaje les había llevado poco menos de una semana, sin contar la mejor mitad de un día dedicado a deliberar con el Consejo de Gobierno de Vale para permitir que sus barcos accedieran al espacio aéreo de la ciudad. Los cientos de estudiantes y soldados estaban ansiosos por volver a sentir tierra firme bajo sus pies después de estar encerrados en los barcos durante tanto tiempo. Los enormes buques de guerra comenzaron el proceso de depositar a sus pasajeros en los esquidocks de Beacon tan pronto como se dio luz verde. Los estudiantes salieron a través de las rampas de aterrizaje de las aeronaves, mientras que la mayoría de los soldados de las embarcaciones salieron de las bahías del hangar en cañoneras Vitol y transportes de asalto Bulead. A estos hombres y mujeres se les había asignado asegurar que el perímetro alrededor de la academia fuera seguro antes de ubicar y reclamar puestos de vigilancia ideales para fortificar y establecer puestos de avanzada. Esto de ninguna manera tenía la intención de socavar o insultar la capacidad del personal de Beacon para defender a su escuela y estudiantes. Todos eran cazadores y cazadores experimentados después de todo. Esto se hizo para aligerar la carga, por así decirlo. Beacon Academy pudo albergar y alimentar fácilmente a los cientos de estudiantes adicionales que visitaban desde los otros 3 reinos, sin duda alguna. Su enorme campus tenía dormitorios enteros reservados con el único propósito de albergar a los estudiantes extranjeros, pero eso no significaba que poseyeran un personal lo suficientemente grande como para manejar esta afluencia de aprendices y al mismo tiempo asegurarse de que nada peligroso se acercara demasiado a los terrenos de la escuela. Una vez más, no pretende implicar nada negativo hacia el personal de Beacon o los estudiantes de las otras academias, solo que, con la asistencia militar de Atlas, la facultad de la academia anfitriona puede centrar su atención en los estudiantes en lugar de sus fronteras. Por supuesto, eso es si realmente aceptan la oferta. El Consejo de Vale estaba compuesto por políticos civiles que se preocupaban por mantener sus posiciones en el gobierno casi tanto como se preocupaban por las personas que juraron proteger y representar. La presencia de un ejército extranjero podría significar cualquier cantidad de cosas para esos burócratas, ya sean beneficiosas o perjudiciales. Por ahora, el Consejo de Vale estaba dispuesto a permitir que el ejército entrara en las fronteras de su reino, siempre y cuando los soldados permanecieran alejados de la ciudad principal a menos que los funcionarios del reino les dieran permiso. Sin embargo, el Consejo de Vale, y su agenda burocrática, era lo último en la mente del general James Ironwood. No, lo que estaba en su mente era el estado actual de Vale y cómo su viejo amigo y compañero director, Ospin, estaba lidiando con él. Durante meses, el general había estado recibiendo informes de agentes encubiertos en Vale informándoles sobre el aumento de la delincuencia, la actividad de Colmillo Blanco, incluso los miles de refugiados atípicos que acampaban fuera de las murallas. Ironwood necesitaría tener otra charla con el consejo con respecto a ellos más tarde, y lo dejaron más bien preocupado. No se estaba haciendo casi nada para lidiar con las tasas de criminalidad o la presencia confirmada de Colmillo Blanco, y a los refugiados atípicos se les negaba por la fuerza cualquier entrada a la ciudad. De hecho, fueron los informes sobre estos refugiados los que el general encontró más preocupantes. Un informe en particular especialmente. Porque si lo que decía el informe era preciso, y los Outliers habían sido expulsados de sus hogares para sobrevivir, entonces estos lobos rojos podrían representar una amenaza tan grande para Vale como lo hacen los Grimm. Incluso podrían ser peores que los Grimm. El agente que presentó el informe había estado trabajando bajo la apariencia de un periodista de vacuo. En el informe había una entrevista con un anciano de la aldea que había perdido a varios de sus habitantes en las incursiones de lobos rojos y buscaba ayuda para rescatarlos. Se emitió una recompensa por traer de vuelta a los prisioneros y entregar a los responsables ante la justicia. El anciano explicó que un cazador llegó unos días después de que se publicara la recompensa, prometiendo salvar a los aldeanos secuestrados y hacer que los lobos rojos se lo pensaran 2 veces antes de atacar a personas inocentes nuevamente antes de desaparecer en el desierto. Una semana después, los lobos rojos regresaron y arrasaron el pueblo.
Mientras los sobrevivientes recorrían lo que quedaba de sus hogares, tropezaron con algo. El cadáver del cazador que habían contratado, que había sido tan terriblemente mutilado que apenas se parecía a un cuerpo humano. Solo su rostro se había quedado solo, contorsionado en, como dijo el anciano, una expresión del más puro terror y dolor que todavía le da pesadillas. Al día siguiente, los aldeanos restantes se fueron a Vale. Aunque esta fue la parte más alarmante del informe, hubo una rápida mención de cómo esta fue solo una de las muchas entrevistas inquietantes realizadas con los refugiados de Outlier, la mayoría de las cuales el operativo describió como demasiado gráficas o más o menos lo mismo para escribir. El informe en su conjunto fue angustiante, no solo porque mostró cuán fuerte y despiadada había crecido la milicia de Colmillo Blanco, sino que finalmente aclaró el mensaje que Crow le había enviado hace meses, al mismo tiempo que lo hace aún más misterioso. Lobos con colmillos ensangrentados y mandíbulas chasqueadas se reincorporan a la manada de colmillos blancos. Hasta que leyó el informe del agente, James simplemente pensó que Crow se había estado refiriendo a un pequeño grupo de desertores de colmillo blanco que atacaron a alguien o algún lugar en el que no se suponía, pero se les permitió regresar ilesos a pesar de ello. Era una suposición parcialmente correcta al menos, los lobos rojos habían sido una facción escindida del colmillo blanco, pero eran una facción extremadamente grande que incluso podría haber podido competir con el colmillo blanco si no hubieran regresado a ellos. Pero, ¿por qué los lobos rojos se habían ido en primer lugar, y por qué volver a unirse al colmillo blanco ahora? Cuando se separaron, ¿cómo crecieron tanto en tan poco tiempo y con la reputación que tenían? ¿Por qué estaban secuestrando gente? ¿Qué quiso decir Crow con romper mandíbulas? James frunció el ceño. Tantas preguntas y ninguna respuesta. Necesitaba hablar con Ospin sobre esto. Si el colmillo blanco tenía soldados psicóticos a los que incluso los atípicos temían y eran capaces de derribar a los guerreros cazadores, entonces necesitaban atacar primero y golpear con fuerza. Especialmente si esos peones que la reina adquirió eran quienes James temía que fueran. El ascensor sonó cuando llegó al nivel superior de Beacon Tower, alertando al general de que había llegado al último piso de la torre y sacándolo de sus sombríos pensamientos. Empujó estos pensamientos oscuros de su mente, no queriendo que ennegrecieran el estado de ánimo y arruinaran lo que debería ser una reunión feliz entre viejos amigos. James salió del ascensor y entró en una pequeña y escasamente decorada sala del vestíbulo. Unas cuantas sillas, un cuadro y una pequeña mesa de centro ocupaban el espacio, salvo la puerta metálica paralela al ascensor. A la derecha de la puerta había un teclado que al pulsarlo alertaba a los ocupantes del otro lado de la puerta de que tenían compañía. Había ascensores que se abrían directamente a la oficina de Ospin, pero eran solo para profesores de Beacon o situaciones de emergencia y requerían una autorización especial para usar, algo que James no tenía en este momento. En este momento, James sintió que era algo apropiado que antes de ver a su buen amigo fuera invitado primero. Ya había sorprendido a todos con su flota, así que lo menos que podía hacer era ser cortés con Ospin. El general se acerca a la puerta y presiona el botón de alerta en el teclado, proporcionando a Ospin el conocimiento de que tenía un visitante. Ospin, saluda el general con voz cordial mientras entra en la oficina, haciendo todo lo posible para parecer lo más relajado posible. Ospin se paró frente a su escritorio mientras James se acercaba, vestido con su conjunto negro y verde estándar, mirando cada centímetro el papel de un sabio mentor. Cuando estaba a solo unos pasos de distancia, Ospin se enderezó y disparó su barbilla al aire, imitando a un soldado en atención. Hola, general. Saluda a James usando su título en lugar de su nombre como una muestra de respeto, pero James fue llamado señor por suficientes personas, ya como es y no deseaba que un hombre como Ospin estuviera entre ellos. Por favor, ambos somos directores, no hay necesidad de formalidades. Ospin relaja su postura y cierra el pequeño espacio entre ellos para agarrar la mano de James en un fuerte apretón de manos. Ha pasado demasiado tiempo, comenta James mientras los dos sueltan sus manos. Luego ve a su otra buena amiga acercándose y le sonríe brillantemente. Y Glinda. Ciertamente ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que nos conocimos. Oh, James. Dice a medias, su voz lleva un tono sarcástico burlón que reservó únicamente para situaciones como esta.
La rubia cazadora se inclina hacia su superior y dice: estaré afuera, antes de dirigirse rápidamente a la misma puerta por la que James había entrado. Los ojos de James la siguen mientras ella lo pasa, pero regresan a Ozpin antes de que Glinda entre en la sala del vestíbulo. Bueno, ella no ha cambiado un poco, comenta James, sabiendo muy bien que podía escucharlo y sin duda estaba poniendo los ojos en blanco ante el comentario mirándolo por ello, tal vez ambos. Ozpin sonríe ante la broma del general y le hace a James una pregunta que era inevitable mientras se vuelve hacia su escritorio. Entonces, ¿qué en el mundo te ha traído hasta el final desde Atlas? Ozpin pregunta, recogiendo el hervidor de patas sobre pilotes que se sentaba en su parte superior y vertiendo su rico contenido marrón en una de las 2 tazas que se sentaban en el escritorio. Los directores no suelen viajar con sus estudiantes para el Festival Vital. El director de Viacom regresa a su contraparte de Atlas y le entrega la taza que James acepta. La taza parpadeó suavemente mientras su mango de cerámica se agarraba en la mano de metal del general, pero apenas se notaba, y al ver a su invitado ahora estaba con una bebida, Ozpin regresó a su asiento detrás de su escritorio. Mientras lo hacía, James tomó su frasco personal y vertió una generosa cantidad de brandy atlesiano en la bebida. Bueno, ¿sabes cuánto agua vale en esta época del año?, le recuerda James. Cuando se agregó suficiente brandy, el general devolvió el matraz al bolsillo interior de su abrigo y dijo: además, con usted hospedando, pensé que esta podría ser una buena oportunidad para que nos pusiéramos al día. James frunció el ceño ante la forma en que Ozpin expresó su declaración. Bueno, la preocupación es lo que los trajo aquí. James habló con cuidado y calma, esperando que su respuesta y tono transmitieran la seriedad del propósito de la flota. Pero no es así, y Ozpin continuó hablando como si hubiera alguna otra razón para su presencia. Entiendo que viajar entre reinos se ha vuelto cada vez más difícil. James necesitaba detener esta fachada ahora si iban a llegar a cualquier parte. Oz, dice en serio, todo el humor se fue de su voz. Tú y yo sabemos por qué traje a esos hombres. Eso parecía llegar a él. Ozpin perdió su sonrisa amistosa a la declaración, pero no respondió de inmediato, sino que tomó un largo sorbo de su taza antes de ponerla sobre la mesa con un suspiro. Estamos en un tiempo de paz. Le recuerda a James, aunque James sabía mucho mejor que creer eso. Demostraciones de poder como esta solo van a dar la impresión equivocada. ¿Crees que traje mi flota aquí para presumir? James pone su propia taza sobre la mesa, su mirada dura. ¿Para mostrarles a todos lo superior que es Atlas a ellos? Ozpin levantó una ceja, tal vez se sorprendió, pero por lo demás no hizo nada. No se trata de demostraciones de poder, Oz. Se trata de garantizar la seguridad de cada hombre, mujer y niño en este reino. El Consejo de Vale ya ha nombrado a un jefe de seguridad para el Festival Vital. Ozpin comienza pero es interrumpido por James. ¿Y qué pasa con los refugiados atípicos?, preguntó, con los ojos entrecerrados en el director de Viacom. ¿Qué pasa con la gente que el concilio se niega a dejar entrar en el reino? ¿Quién los protegerá cuando nuestros enemigos finalmente ataquen? Si lo que dijo Crow es cierto entonces lo manejaremos con tacto. Ozpin le dice, levantando su dedo índice para enfatizar sus palabras. ¿Cómo en el mundo puedes esperar manejar algo como esto con tacto, Ozpin? Santiago reprendió. Solo espera hasta que muestren su mano. Para entonces podría ser demasiado tarde para detenerlos. Tenemos que estar preparados para cuando ataquen. Y lo seremos, pero tenemos que ser cautelosos. Ozpin dice que sus propios rasgos se endurecieron cuando él y el general se miraron el uno al otro. Nuestros enemigos siempre han estado un paso por delante de nosotros, James. Solo hemos logrado saber más sobre ellos recientemente debido a lo que sucedió con Autumn, pero debemos tener cuidado. El director de Viacom se recuesta en su silla, con las manos entrelazadas debajo de su barbilla. Aprecio la preocupación que tienes por la gente, James, realmente lo hago. Pero cuando nuestros enemigos vean tu flota, no se asustarán, simplemente se volverán aún más difíciles de localizar. Un silencio cayó sobre los 2 directores después de eso, ninguno de los 2 dispuestos a continuar su discusión mientras los pensamientos corrían por la cabeza de cada uno.
Pero si abandonan la oscuridad, y algo le dice al general que lo harían pronto, no solo tendrían que lidiar con cazadores y cazadoras, sino un ejército de soldados disciplinados armados con algunas de las armas más avanzadas del planeta. ¿Podría ser visto como arriesgado? Claro. Pero la fortuna favorece a los audaces, y James Hironuo no alcanzó el rango de general al rehuir las oportunidades. Además, ¿qué podría ser el colmillo blanco contra una flota de acorazados atlesinos? Aún así, a pesar del ejército, me alegro de que estés aquí, James. Dice Ozpin, rompiendo el silencio y sacudiendo al general de sus pensamientos. Hay algo que necesito mostrarte. James levantó una ceja ante la declaración, viendo los dedos del hombre de cabello gris bailar a través del teclado holográfico en su escritorio. El general retiró sus manos del escritorio cuando el modelo digital de un Grimm se materializó justo encima de la parte superior del escritorio. Era un Kokushi, una especie de Grimm descubierta solo unos meses durante la prueba de iniciación de Beacon Academy. Por lo que James escuchó, estas criaturas aniquilaron a una cuarta parte de todos los iniciados en menos de una hora de que comenzara la prueba, y mirando esta imagen James pudo entender cómo la fauces de la bestia sin ojos estaba abierta de par en par en un chillido congelado, proporcionando una buena mirada a los intrincados patrones brillantes que bordeaban el interior de su enorme boca. Las mandíbulas eran masivas y dentadas, fácilmente capaces de desgarrar la carne, tal vez incluso la armadura corporal también. Su piel estaba desnuda de cualquier hueso o marcas rojas, lo que lo convertía en un objetivo difícil de detectar cuando estaba en áreas oscuras o por la noche. Su pequeño tamaño y sus patas cortas le daban un buen centro de gravedad, aunque como se levantaba sin algo que contrarrestara su gran cabeza era un misterio. James nunca había visto uno en persona, aunque había rumores de manadas de Kokushi vagando por el desierto del manto, sus gritos estridentes cabalgando el viento y enfriando a los hombres hasta los huesos. La idea de enfrentarse a un enjambre de estos Grimm era bastante desconcertante, incluso para un guerrero endurecido como él. Como estoy seguro de que saben, la especie Kokushi Grimm recientemente descubierta fue vista por primera vez en el bosque Esmeralda durante la iniciación de Beacon. Ozpin dijo, arrancando los ojos del general del holograma. Junto con el hecho de que fueron responsables de la pérdida de más de 2 docenas de reclutas. Con cuidado, James asintió con la cabeza, sí. El audio de la grabación estuvo dominado por chillidos estridentes y ladridos de disparos. Los 2 niños lucharon valientemente, pero estaba claro que no lo lograrían. Entonces, uno de los reclutas pierde el equilibrio y tropieza con el suelo y los Grimm corren hacia él. Su compañero trata de ayudarlo a levantarse, pero al hacerlo quita los ojos de los Grimm frente a él. Un Kokushi salta y chasquea sus mandíbulas sobre el brazo del niño de pie. James podía ver el pico afilado y dentado cavar en el brazo, y sabía que si ese niño no tenía un aura, ya habría perdido la extremidad. Entonces sucedió. Justo cuando los niños estaban a punto de ser agregados al recuento de cuerpos, un sonido más fuerte que todos los gritos de Kokushi llena las transmisiones de audio de la cámara, casi volándolos. James tampoco podía distinguir lo que era tan caótico y ruidoso, era como cientos de proyectiles de artillería estallando a la vez. Entonces sucede lo verdaderamente increíble. Los Kokushi huyen. Abandonan a los 2 reclutas que estaban a pocos minutos de matar y huyen a Dios sabe dónde, dejando a los 2 niños en la grabación y al propio James desconcertados. Cuando eso sucedió, todos los Grimm en el bosque Esmeralda detuvieron lo que estaban haciendo y corrieron hacia el norte con un solo objetivo. La exhibición holográfica cambió de nuevo, mostrando a un grupo de 8 iniciados reunidos alrededor de un templo en ruinas con las manos cubriéndose los oídos. Mata a estos niños. La grabación luego pasó a reproducir el vuelo del grupo de las ruinas, corriendo más hacia las ruinas con la horda de Grimm acercándose detrás de ellos. El general notó como el iniciador principal, el niño con el plumero y el sombrero Stetson, se detuvo cuando llegaron a un viejo puente para dejar que los demás subieran primero antes de dejar caer un palo de dinamita y correr sobre sí mismo. Pensamiento rápido por parte del niño, ahora los Grimm no podían alcanzarlos. O eso pensaba. Fuera de la marea de negrura, la cámara se acercó a un levantamiento nunca más del suelo y comenzó una carrera de ametrallamiento en los iniciados ahora atrapados.
La vista cambió a otra cámara, está en la propia ruina, donde el general vio algo que lo sorprendió por segunda vez hoy. Cada una de cada 3 plumas que él nunca más les arrojó tenía varios Kokushi enganchados a ella. Ozpin detuvo la grabación allí, congelando la imagen de Kokushi dejando caer las plumas y cargando a sus sorprendidas víctimas. James miró la imagen con la boca abierta, su mente tratando de procesar lo que acababa de ver y una pequeña parte de él tratando de negarlo. Los Grimm eran la amenaza más grande y obvia de la humanidad. Eran monstruos salvajes e implacables alimentados por el miedo y la ira. Pero eran bestias decididas, cargando de cabeza contra cualquier situación si resultaba en matar a alguien. No poseían el intelecto para formular estrategias y tácticas como el hombre, incluso los Grimm mayores no eran capaces de nada más elaborado que el flanqueo básico. James de repente recordó los rumores de Kokushi avistado alrededor de Atlas. El general no dudó de la habilidad de los hombres y mujeres que dejó atrás para proteger el reino, pero al ver esto, necesitaba alertar al Consejo Atlas de este desarrollo. Los pensamientos de James regresaron a los niños congelados en esta batalla del pasado. La calidad de la grabación permitió al general ver las expresiones determinadas en sus rostros, los que se enfrentan a la cámara de todos modos. A pesar de lo que debió ser su última resistencia, la afrontaron con un coraje no común entre muchas personas. Miró a Ozpin, habrían hecho excelentes cazadores, Oz. Por primera vez desde que esto comenzó, la expresión sombría de Ozpin dio paso a una sonrisa cómplice. De hecho, lo harán, comentó con orgullo, sorprendiendo al general. Al ver esto, Ozpin elaboró. Glinda logró recuperar a estos 8 estudiantes justo antes de que se sintieran abrumados. Desde entonces, los equipos Ruby y JNPR han sido 2 de nuestros equipos de primer año mejor clasificados. La sonrisa en su rostro cayó. Lamentablemente, solo 2 de ellos pudieron ofrecer explicaciones de por qué fueron atacados. Aunque sorprendidos lograron escapar de los Grimm, la atención de James estaba en la última oración de Ozpin. Y esas explicaciones fueron. Ozpin dejó escapar otro fuerte suspiro, incluso más preocupante que la condición del otoño. James sintió que sus ojos se abrían en estado de shock cuando Ozpin dijo eso. Lo que le sucedió a Amber hace meses los había puesto a todos en alerta máxima. Fue el movimiento más audaz de su enemigo hasta ahora, y si no hubiera sido por Crow, podría haber terminado mucho peor de lo que lo hizo. Pero si esto fuera aún más preocupante que eso. Y con lo que se descubrió después de la iniciación, una vez más, Ozpin sacó a relucir otro archivo de video, solo puedo llegar a una conclusión aterradora. Abrió el expediente. La grabación mostró una luna destrozada que se cernía sobre el bosque esmeralda, proyectando las copas de los árboles en la más pálida luz, pacífica y serena. Luego, un nunca más masivo salió disparado de los árboles, rompiendo la imagen tranquila con sus enormes latidos de alas y fuertes chillidos. Justo cuando el Grimm estaba a punto de volar fuera del marco de la cámara, Ozpin detuvo el video. 4 esquinas parpadearon a la vida alrededor del movimiento borroso nunca más antes de acercarse al Grimm, luego lo hicieron nuevamente alrededor del área donde el cuello del Nevermore se conectó con su cuerpo. Y lo que James vio lo enfrió hasta los huesos. O la biblioteca de Beacon Academy era una impresionante bóveda de conocimiento. Enormes estanterías llenas hasta el borde con tomos tanto antiguos como nuevos llenaron sus silenciosas salas. Un alto techo de cristal permite que la luz natural del sol brille en su interior, proporcionando a los estudiantes una iluminación natural para cualquier sesión de estudio diurna. O lo sería si cierto equipo de primeros años no hubiera decidido jugar su juego de mesa aquí. El juego en cuestión fue Remnant Conquest 4 edición. Era un juego de 4 personas donde cada jugador tomaba el control de uno de los 4 reinos e intentaba conquistar los otros 3. Era un juego de estrategia, engaño y suerte. ¿Uno qué? ¿Cómo puede una unidad de soldados destruir un ejército? Y cierta heredera de pelo blanco estaba descubriendo que no era muy buena en eso. Habilidad especial del escuadrón de guardabosques del desierto de Bakuo, Waze. Cuando se encuentra en áreas controladas por Bakuo, el escuadrón de guardabosques del desierto puede paralizar o destruir ejércitos invasores si se rueda un 10 o más.
El daño al ejército enemigo aumenta por lo alto que es el lanzamiento de dados, dijo Rojo mientras leía en voz alta los efectos de la unidad antes de sonreír a un Weiss de mandíbula floja. Y rodé 18, lo que significa que acabas de perder todas tus unidades veteranas y tu general del ejército. Tener en cuenta la pena de liderazgo de perder a dicho general y el hecho de que se encuentren en territorio extranjero. Si no enrollas un 5 o más en este liderazgo, puedes besar adiós a tu ejército. Weiss lo miró antes de arrebatar un dado de 6 lados y rodarlo. Si crees que un grupo de asaltantes será suficiente para derrotar a los disciplinados soldados del ejército atlesiano, entonces eres completamente correcto. Yang termina, haciendo que Weiss azote su cabeza para mirar al luchador con indignación y conmoción. Yang solo sonríe con suficiencia y señala el dado que Weiss acababa de rodar. Un solo punto negro la saludó. Acababa de perder su único ejército restante en el tablero, dejando al reino de Atlas como un blanco fácil. O al menos hasta que su otro ejército terminara de reconstruirse, pero eso sería en ¿cuánto tiempo tarda un ejército en reponerse de nuevo? La heredera le preguntó a Yan, uno de los dos jugadores que realmente tenía experiencia con este juego. Bueno, debería tomar unos 4 turnos para reponerse por completo, pero como estás jugando como Atlas y todavía tienes el control de Mantle, deberías tener a la mayoría de tus soldados de vuelta en el próximo turno. Pero no lo harás. Yang le dice, aplastando la esperanza en el corazón de la heredera. Mi turno ahora, y despliegue la flota naval Mistral. Sin un ejército que lo retome, Atlas está listo para ser tomado. Yang se ríe triunfalmente mientras mueve a varios modelos en todos los ámbitos y en el territorio de Weiss. Felicitaciones, Weiss Schne. Acabas de conquistar. La boca de Weiss se abrió como un pez mientras su mente se apagaba, no quería o no podía procesar su derrota. Yang la había ayudado durante todo el juego hasta ahora, explicando cómo las reglas y estrategias del juego. Había sido todo una estratagema para que bajara la guardia. El sentimiento de traición fue grande, hizo llorar a la joven heredera. Odio este juego de emociones que jugamos. Ella exclamó mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Tú eres el que jugó directamente en la mano de Yan, Weiss. Su pareja dijo, su voz llevaba un tono de te lo dije, a pesar de que él nunca le advirtió antes de la naturaleza engañosa de Yan. Si no hubieras decidido ayudarla interceptando mi fuerza de invasión, podrías haber hecho que tus ejércitos retrocedieran en el tiempo para ser una amenaza real. Eso, o simplemente inmolarte de nuevo. Yang se rió de la mención de ese momento vergonzoso. Todavía no puedo creer que hayas hecho eso. Weiss se secó las lágrimas con la manga y miró a la rubia traidora, pero no dijo nada. Yang lo devolvió con una sonrisa brillante antes de volverse hacia el único en su grupo que no se había unido al asado. Tu turno, Blake. El fauno oculto levantó la vista cuando su nombre fue llamado, sacándola de sus pensamientos. Oh, lo siento, ¿qué estoy haciendo? ¿Ha estado prestando atención? Pensó Weiss. A pesar de que la propia heredera todavía estaba tratando de comprender los fundamentos de este juego confuso, al menos estaba prestando atención a lo que estaba sucediendo. Imperturbable por la pregunta, Yang respondió alegremente. Estás jugando como vale, tratando de conquistar los reinos de Remnant. Pero la respuesta no parece ayudar a Blake a entender lo que se ha perdido. Correcto, algo estaba pasando con Blake. Había estado muy distante últimamente, más de lo habitual. Honestamente, estaba empezando a molestar a Weiss. Ella había prometido que hablaría con ellos si algo le preocupaba, pero parecía que la chica fauno no quería mantenerse fiel a esa promesa. Weiss tendría que confrontarla al respecto más tarde, de vuelta en el dormitorio donde tenían privacidad, algo que faltaba mucho en una biblioteca escolar. Oye, ¿puedo jugar? Caso y punto, Jauneark. El rubio líder de JNPR, junto con el resto de su equipo, había decidido hacer un poco de estudio a solo una mesa de donde estaba el equipo rubí. Sin embargo, desde los momentos en que Weiss miró hacia sus compañeros de primer año, estaba claro que solo 2 de ellos estaban estudiando. Lo siento Jaune, ya tenemos 4 jugadores y estamos demasiado lejos para los suplentes. Responde Rojo. Tal vez la próxima vez. Dice la chica que acaba de perder.
Yang le recordó, ganándose un resplandor y un resoplido de la heredera. Jaune no fue disuadido. Tráelo, reina de hielo. Desafió, con su voz sorprendentemente confiada. Te haré saber que me han dicho que soy un líder nato. Weiss levantó una ceja ante eso. ¿Por quién? Tu madre. Y Pirra. Agregó rápidamente. Hola de nuevo. Jaune luego se volvió hacia Rojo. Rojo, déjame jugar tu mano por un turno. Weiss vio a su líder acercar sus cartas a su pecho a petición. De ninguna manera, Jaune. Dijo. No confío en nadie más que en mí mismo cuando se trata de tarjetas. ¿Por qué no? Has confiado en mí con cosas mucho más importantes antes. Quiero decir, nos dijiste a todos que Black es secretamente un Fa. Para alivio de todos los presentes, la oración de Jaune es silenciada por su compañero de pensamiento rápido que logra golpear su mano sobre su boca antes de que dijera algo que Weiss realmente estaba empezando a arrepentirse de haberle dicho. Persona amante de la diversión, a quien todos admiramos y respetamos. Fue lo que Pirra dijo para encubrir el casi error de su pareja, y el resplandor de la muerte que Blake envió a su camino fue ciertamente suficiente para que Jaune entendiera lo que casi hizo. Se disculpa torpemente con el grupo y regresa a la mesa de su equipo con su compañero. Sin embargo, antes de que los compañeros de equipo de Weiss puedan continuar el juego, otra distracción aparece en la forma de Sun Wukong y un niño de cabello azul que no había visto antes. Subperdedores. Los saluda, con la mano levantada con los dedos extendidos para formar una V. Yo Sol. Rojo dice de vuelta, inclinando su sombrero hacia los dos recién llegados. Rojo, Yan, Blake, reina de hielo. ¿Por qué todos siguen llamándome así? En serio, fue tan molesto. No era una persona fría, la mayoría de las veces. Sin embargo, su pregunta fue ignorada cuando San dirigió toda su atención hacia el extraño que estaba a su lado. Nunca tuve la oportunidad de presentarte formalmente a mi viejo amigo. Pero San no respondió a la pregunta de su amigo, y en su lugar la desestimó. Cállate. No seas un nerd. El amigo que se nombrará negó con un dedo en la cara de San. Intelectual. Corrigió a San, luego saludó a todos los demás. Soy Neptuno. Los 8 estudiantes devolvieron el saludo a su manera, pero fue Weiss quien decidió entablar una conversación con su invitado recién conocido. Entonces Neptuno, ¿de dónde eres? Aven, responde, caminando casualmente hacia ella. Y no creo que haya captado tu nombre, Ángel de las Nieves. Pronunció las palabras con confianza suave, lo que sorprendió un poco a Weiss. No era una línea jactanciosa y odiosa que cierta rubia que alguien sentado justo detrás de ella usó cuando se conocieron, sino una pregunta a su identidad con solo un toque de adulación. Soy Weiss. Escondió la vergüenza que tenía por hablar tan humildemente a este extraño, pero por alguna razón no pudo evitar sentirse tímida. Jaune murmuró algo enojado detrás de ella, pero no le prestó atención, sino que se centró en esa hermosa cara y sonrisa cortés. Placer conocerte. Weiss había escuchado la frase 1.000.000 de veces mientras crecía en bailes, galerías de arte y otras apariciones públicas, pero esta vez realmente sonaba genuino. Pero antes de que Weiss pueda continuar esta agradable conversación, el sonido de la silla moviéndose la alejó de Neptuno y la acercó a su reclusa compañera de equipo mientras se ponía de pie para irse. Creo que he terminado de jugar en realidad. Blake dice mientras se aleja. Los veré más tarde. Todos vieron cómo el fauno secreto desaparecía detrás de una esquina de la estantería. Esto se estaba convirtiendo en un problema grave. Blake les estaba ocultando algo de nuevo, lo que fue una violación de la promesa que hizo en los muelles el semestre pasado. Weiss no estaba a punto de dejar que tal violación se mantuviera. Un equipo necesitaba comunicarse tanto dentro como fuera del campo de batalla. Si no lo hicieran, ¿cómo podrían confiar el uno en el otro? Ella iba a descubrir lo que estaba preocupando a Blake, incluso si era él, mujeres. La línea de pensamiento de Weiss se descarriló por completo cuando ella, y todos los demás presentes, se volvieron hacia Nora con miradas confusas en sus rostros. No tanto por el comentario en sí, sino por la persona que lo dijo. Entonces Weiss recordó quién era Nora, y rápidamente sacudió la cabeza por reaccionar de la manera en que lo hizo. O Blake no podía entenderlo.
No importaba cuánto lo intentara, no podía envolver su cabeza. Incluso después de semanas de reflexión, la respuesta a su pregunta permaneció fuera de su alcance. ¿Cómo podrían estar todos tan tranquilos? Desde la noche en los muelles, Blake trató de averiguar quién o qué podría llevar a los Colmillo Blanco a trabajar con degenerados como Roman Torchwick y por qué estaban robando tanto polvo. ¿Qué planeaban hacer con él? ¿Usarlo ellos mismos? ¿Hacer armas? ¿Venderlo en el mercado negro? Había tantas posibilidades de por qué estaban haciendo esto, pero no había pruebas para respaldar ninguna de ellas. Todo lo que sabía era que algo se avecinaba. No sabía cuándo ni qué, pero estaba llegando. Y nadie parecía preocupado por eso. Incluso después de lo que sucedió en los muelles, Sam y sus compañeros de equipo actuaron como si nada estuviera mal. Aturdió la mente. Pensaron que Ozpin y la policía serían suficientes para detener al Colmillo Blanco. ¿Realmente creían que podían esperar hasta la graduación para luchar contra lo que fuera que viniera por ellos? Para entonces podría ser demasiado tarde. El sonido de la apertura de la puerta alertó a Blake sobre el regreso de sus compañeros de equipo, finalmente de regreso de jugar ese juego de mesa en la biblioteca. Cuando los tres estaban adentro, Blake se puso de pie para irse, seguro de que estarían demasiado ocupados discutiendo sobre lo que estuvieran discutiendo. Pero justo cuando estaba a punto de agarrar el pomo de la puerta, fue vista. «Detente». La voz de Weiss atraviesa la discusión de Jam rojo como mantequilla y obliga a Blake a girarse y enfrentar a su compañero de equipo. «Últimamente has estado callado, antisocial y malhumorado». ¿Has conocido a Blake? Jam bromea pregunta, tanto ella como Rojo ahora se centran en las dos chicas. Lo que entiendo es algo tuyo, pero lo has estado haciendo más de lo habitual. Lo cual, francamente, es inaceptable. Weiss coloca una mano contra su pecho, me hiciste una promesa, ella quita la mano de su pecho y hace un gesto hacia Yandy Rojo con, a todos nosotros, que nos hagas saber si algo anda mal. Entonces, Weiss hace algo bastante inesperado. Entonces, Blake Belladonna, se lanza al aire y aterriza sobre una silla cercana donde señala acusatoriamente a Blake. ¿Qué pasa? Dejando a un lado su agilidad, Weiss tenía razón. Blake había prometido hacerles saber si algo la estaba molestando, pero ella no creía que la entenderían, o que podrían juzgarla por ello. Sin embargo, no había forma de salir de esto. Simplemente, no entiendo cómo todos pueden estar tan tranquilos. Ella confesó. ¿Todavía colgaste lo que sucedió en los muelles con Torchwick? Le preguntó Rojo. Torchwick, el Colmillo Blanco, todo. Gritó, dejando que semanas de frustración se escucharan a través de su voz. Algo grande está sucediendo y nadie está haciendo nada al respecto. Ozpin nos dijo que no nos preocupáramos. Yang le recordó, tratando de calmar a su pareja. Entre la policía y los cazadores, estoy seguro de que pueden manejarlo. Bueno, no lo soy. Blake ladró. No conocen el Colmillo Blanco como yo. No saben cómo operan, reclutan o cualquier cosa sobre ellos que pueda ayudar a detenerlos. Así que dígales. Las tres chicas miraron hacia Rojo en el momento en que esas palabras salieron de su boca. Pero antes de que cualquiera de ellos pudiera cuestionar su idea, levantó ambas manos y se explayó. Mira Blake, eres ex Colmillo Blanco, eso significa que sabes cómo operan mejor que cualquier Huntsman que trabaje en este caso. Si le dices a Ozpin lo que sabes en lugar de guardártelo para ti, podríamos detener todo esto antes de que se salga de control. Blake se sorprendió por la sugerencia de su líder, por cómo ingenuo fue. Rojo, si descubrieran que soy miembro de Colmillo Blanco, sería arrestado por lo que he hecho. Ella casi le grita, enojada porque incluso le sugeriría algo así, pero Rojo simplemente cruzó los brazos sobre su pecho y la miró. ¿Realmente crees que Ozpin aún no lo sabe? Preguntó, haciendo que Blake dudara en responder. Porque si lo haces, entonces estás subestimando no solo a él, sino a todos los cazadores que existen. Quiero decir, por el amor de Dios, todo lo que usas para ocultar tus oídos es un arco enloquecido. Blake sintió que sus oídos se contraían inconscientemente ante el comentario, que Rojo le gesticuló con su mano derecha. ¿Ves? No lo notamos porque no lo estábamos buscando, pero Ozpin ha sido un cazador durante años.
¿Honestamente crees que él no se ha dado cuenta de que no eres lo que dices que eres? 1. Blake no respondió, ella no pudo responder. Ella quería reprenderlo, decirle que nunca se convertiría en cazadora si descubrían su pasado, pero también sabía que tenía razón. Ozpin era directora por una razón, y su disfraz solo podía engañar a tanta gente. Sin embargo, no quería admitirlo y no sabía por qué. Sin embargo, Rojo respondió eso por ella. Sus palabras fueron duras, pero ciertas. Ella estaba siendo egoísta e ingrata. Ozpin la había admitido en Viacom sin siquiera echar un ojo a su falta de entrenamiento formal, que admite que debe haber sido sospechoso con lo bien que lo hizo en el examen de ingreso. Su equipo había pasado horas buscándola cuando se escapó el semestre pasado, dándole la bienvenida con los brazos abiertos sin ni la más mínima pizca de resentimiento por ocultarles lo que era, incluso Ace. Ya no podía mantener la carga de lo que sabía para sí misma, no si eso significaba detener al colmillo blanco de lo que fuera que estuvieran planeando. Con un fuerte suspiro, Blake respondió a la declaración de su líder. Está bien, vamos a decírselo a Ozpin. Fin nota del autor. Lo siento, lo siento, lo siento. Esto tomó mucho más tiempo de lo que pensaba y estoy muy avergonzado por eso. Ahora, algunos de ustedes probablemente estén un poco confundidos por algunas cosas, así que permítanme aclararlas. En primer lugar, el video del nunca más. Si todo lo que recuerdas, hubo algo parecido a lo que se insinuó durante el capítulo 11, sospechas, cuando Glinda está hablando con Ozpin. Originalmente iba a usarlo al final de ese capítulo, pero decidí usarlo más tarde. Lo siento, si todos ustedes piensan que debería haber llegado antes o no haberlo hecho en absoluto, pero quería darle un poco más de suspenso a este capítulo. Segundo, Ironwood. Me gusta Ironwood, a comparación del autor yo odio mucho a Ironwood, y como todos sabemos, él es muy consciente de algo extraño que está sucediendo tanto con los Green como con el colmillo blanco. Y teniendo en cuenta que Ozpin tiene a Crow como su informante, pensé que solo tendría sentido que Ironwood tuviera sus propios espías. Pero quería tener en cuenta sus antecedentes militares. Los espías están destinados a ser como exploradores para el general, informándole del estado actual de la Tierra antes de que llegue la fuerza principal. Tercero, Reina. Para aquellos de ustedes que tienen el DVD Ruby Volumen 3, y han escuchado el comentario del director, saben que la reina no es Cinder. Vamos a dejar eso ahí para que todos ustedes lo dijeran. Y por último, el final. Esta es una historia de universo alternativo. Lo que sucede en el programa, aunque impresionante, puede no desarrollarse exactamente igual aquí. Además, nunca entendí realmente por qué intentaron ocultarle esto a Ozpin. Ese tipo simplemente habría ido, está bien, ve a hacer eso. Quiero decir, los deja ir a Mountain Glen a pesar de que realmente no deberían ir allí. De todos modos, he despotricado lo suficiente. Una vez más, lo siento si este capítulo no es tan bueno como esperabas, espero poder sacar el próximo capítulo más rápido. Continuar a la siguiente parte.